Bien, vamos a retomar lo que es la Gran Guerra, ¿sí? Les voy a leer algo para iniciar. Por otro lado, voy a hacer como un repaso general de todo lo que hablamos en el Zoom, de acuerdo al texto que les voy a dejar, ¿sí? Que tiene que ver justamente con eso, para que tengan ahí un precedente. Mientras que por otro lado, tenemos que recordar, ¿sí? Que mientras está ocurriendo la Gran Guerra, la Argentina, por supuesto, está poniendo el ojo en Europa, ¿sí? Yo había hablado un poquito de lo que era la sustitución de las importaciones, incluso en la Argentina, que se va a dar también en torno a lo que veníamos hablando, ¿no? Que la Argentina importaba materia prima desde Europa, sobre todo tecnología, y que con el tema este de la Gran Guerra, por supuesto, se va a ver condicionadísima. Entonces tiene que tratar de desarrollar esas cosas que no se conseguían en Europa acá en el país. Este, y que su participación neutral incluso le va a traer ciertos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, un caso particular es el de Brasil, que participa muy inferiormente a los demás, ¿no? Por supuesto, pero participa de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, al igual que Japón, ¿no? Que son dos países que, si bien participan desde un lado más inferiorizado, lo hacen, ¿sí? La Argentina, mientras tanto, es neutral. Eso acarrea también algún problema. El ultimátum de Austria-Hungría a Serbia, ¿sí? Dice así: la historia de los últimos años, especialmente los acontecimientos dolorosos del 28 de junio, han demostrado la existencia en Serbia de un movimiento subversivo cuyo fin es separar de la monarquía austrohúngara algunas partes de sus territorios. Estamos hablando de la organización secreta Mano Negra, ¿sí? Que yo les hacía mención el otro día. El gobierno imperial y real se ve obligado a pedir al gobierno serbio la formulación oficial de que condena la propaganda dirigida contra la monarquía austrohúngaro y que se compromete a suprimir por todos los medios esta propaganda criminal y terrorista. El gobierno real serbio debe comprometerse, uno, a suprimir toda publicación que incite al odio y al desprecio de la monarquía y cuya tendencia general está dirigida contra su integridad territorial. 2. A disolver inmediatamente la sociedad llamada Narodna Odbrana, la Mano Negra, y a confiscar todos sus medios de propaganda. 3. A eliminar sin demora de la instrucción pública en Serbia todo lo que sirva o pueda servir para fomentar la propaganda contra Austria-Hungría. 4. Separar del servicio militar y de la administración a todos los oficiales y funcionarios culpables de la propaganda contra la monarquía austrohúngara. 5. Aceptar la colaboración en Serbia de los órganos del gobierno imperial y real en la supresión del movimiento subversivo. El gobierno imperial y real espera la respuesta del gobierno real serbio hasta el sábado 25 de este mes a las 5 de la tarde. ¿Sí? Ese es el ultimátum que le envía Austria-Hungría a Serbia, y que por supuesto pone en efecto la centralización del dominio austrohúngaro sobre Serbia, ¿no? Lo que pretende básicamente es que Serbia se incline, ¿sí?, ante el poder de la monarquía austrohúngara. Yo decía el otro día, bueno, la excusa, el detonante, ¿sí?, la excusa en realidad de la Gran Guerra es el asesinato del archiduque austrohúngaro, Franz Ferdinand, y su mujer. Lo que pasa acá es que la inteligencia de Austria-Hungría, al parecer, por estudios que se hicieron después, investigaciones que se hicieron después, en lo posterior, mucho después, se llegó a notar, sí, que había cierta connivencia, es decir, dejemos que esto pase y de esta manera nos aseguramos la declaración de guerra, ¿sí?, contra un lugar que ya venía mirado de reojo como es Serbia, ¿sí? Por estas cosas del nacionalismo que yo hablaba el otro día, cómo el nacionalismo también se va haciendo cada vez más fuerte y poderoso en el mundo, ¿sí?, y cómo esa estructura de reparto que se había dado desde 1875 implosiona, es decir, explota por dentro, generando en las mismas alianzas un conflicto mucho peor, ¿no?, que es este de la Gran Guerra. Hablábamos de la paz armada porque las guerras no se dan dentro de estos países-naciones, sino que se dan en las afueras, en los distintos territorios, ¿sí? Y por eso hablamos de también el reparto. El mundo en guerra no es un mundo cualquiera, es un mundo de masas, ¿sí? Las masas populares se están haciendo cada vez más fuertes. Lo habíamos visto en la Argentina, lo estamos viendo en Europa, ¿sí? Y en esa canalización los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. La Gran Guerra va a ser, publicitariamente hablando, una guerra, ¿sí?, de
ideas, ¿sí? Una guerra de escritos, una guerra de relevancia, porque desde los medios se está incitando a esta violencia, ¿sí? Y de hecho va a ser, la Gran Guerra va a contar con una cobertura, ¿sí? Y eso también, tener un diario de guerra hace que esto se haga como algo mucho peor, ¿no? En las zonas, en la mundialización del conflicto, yo recién nombraba a Brasil. Bueno, también hay que nombrar a los Estados Unidos. Yo les decía el otro día, bueno, Woodrow Wilson, que va a ser reelecto, ¿sí? Por el mero hecho de no haber llevado a los Estados Unidos a la guerra, bueno, termina cediendo, ¿sí? Y Estados Unidos casi al final de la guerra tiene que participar, inevitablemente. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? La excusa, ¿sí? Es el hundimiento de uno de sus barcos, pero en realidad, ¿sí? Estados Unidos ya estaba siendo tocado por otro lado, que tenía que ver justamente con la preponderancia de liderazgo que iba adquiriendo los Estados Unidos. Vamos para atrás, ¿sí? Estados Unidos, declaración de la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? En aquella revolución norteamericana que se pone en conflicto con los ingleses, ¿sí? 1776, y que hace que los Estados Unidos empiece a tomar independencia propia, ¿sí? Sus colonos se dan cuenta de que pueden subsistir sin Inglaterra, y a partir de allí generan, en tanto y en cuanto constitución, un nacionalismo que se empieza a fijar hacia adentro, ¿sí? Se empieza a proteger hacia adentro, pero como un custodio de toda América, ¿sí? Y ahí tenemos la mayor fuerza norteamericana, ¿sí? Europa para los europeos, América para los americanos. Y Estados Unidos se va a oponer a todo aquel que venga a América a tratar de ejercer una fuerza de colonialismo. ¿Por qué? Porque se la querían guardar para ellos, ¿sí? Pero aparte de esto, esta situación proteccionista de los Estados Unidos hacia adentro les hace dinamizar más los movimientos económicos por dentro, les hace sostener su economía, les hace producir un nacionalismo, les hace entender que su constitución es la base de todo, ¿sí? Entonces los Estados Unidos empieza a pensar en un mundo que estaba muy conflictuado en Europa, sobre todo, ¿no? Y que la dependencia de Europa de otros recursos que los Estados Unidos, por cierto, tenían, lo vuelve también una potencia gradualmente económica, ¿sí? Llegado el momento de la Gran Guerra, ¿sí? Hacia los finales, Estados Unidos ya era un liderazgo en sí mismo. Entonces, por eso la preponderancia de su participación en la Gran Guerra. Y había desarrollado, fíjense, lo particular de la Constitución norteamericana, que dice, después de esa declaración de independencia, que la libertad de utilizar armas es muy importante, ¿no? Que se puede, y eso lo tenemos hasta hoy. Retomamos la Gran Guerra, ¿sí? Pero para que vean cómo Estados Unidos, brevemente, ¿no? Esto lleva, espero que lo hayan visto, mucho más análisis, ¿no? Pero cómo Estados Unidos se transforma, se va transformando, ¿sí? En una superpotencia. Pero pensando el país hacia adentro, ¿sí? Por supuesto que tenía, esto voy dejando, por supuesto que se pensaba como proyecto hacia el exterior, pero lo que hace Estados Unidos primeramente es pensarse hacia adentro, pensar su cultura hacia adentro. Después vemos lo otro. Lo particular, la Argentina, siempre desde el Estado conservador, se pensó mirando a otros lados y nunca como un país de referencia. Teniendo en cuenta que la Argentina es un país con muchos recursos naturales, con mucha estructura, pero sin embargo nunca dejó de mirar a los costados, ¿sí? Y ahí puede radicar, eso es un análisis, ¿no? Puede radicar uno de los grandes problemas de la Argentina. Entonces hablábamos de la mundialización del conflicto porque van a participar otros territorios, y que tenemos que hablar también de que en cuanto la guerra se estanca, que yo decía, bueno, pasamos de una guerra de movimientos a una guerra de posiciones. En el concepto, las guerras de movimientos antes de 1914 eran de una manera, recordarán ustedes, más cuerpo a cuerpo, ¿no? Y la guerra de posiciones se va a dar en este estancamiento que se da, ¿sí? Y que va a generar las trincheras, y en esos espacios las guerras se van a ver estancadas. Entonces, ¿qué buscan? Quebrar a otros países atacando zonas secundarias. Por ejemplo, una de las zonas secundarias tiene que ver con los estrechos del Bósforo y de Dardanelos, ¿sí? Por eso lo quería leer, porque siempre me sale mal.
Al no poder Inglaterra quebrar, a Turquía intenta hacerlo también desde lados secundarios, cosa que tampoco le va a resultar, ¿sí? Por eso la guerra sigue durando, ¿se entiende? Pero a lo que voy es que en esa guerra de posiciones, una guerra estancada, como ese partido de fútbol que yo daba el ejemplo el otro día, que se juega siempre en el medio, bueno, para romper esos lugares, bueno, uno tiene que ir por los costados, ¿sí? Bueno, acá sucede algo parecido, intentan hacer algo parecido, pero no da los resultados esperados. Concepto, la guerra de posiciones, por lo tanto, es el nuevo objetivo de defender las posiciones logradas en los dos frentes, para no ceder, ¿sí? Sostener para no ceder. Los ejércitos se inmovilizaron y se atrincheraron, de ahí viene trincheras, a lo largo de cientos de kilómetros. Comenzaba el frente occidental la guerra de trincheras o guerra de posiciones. Ninguno de los grupos beligerantes lograba avances en las luchas. Entonces acá, ¿sí?, es donde nosotros tenemos que hacer mención de la condición social en la que vivían estas personas, que es lo que hablábamos el otro día en el Zoom. No se podían bañar, no tenían un baño propio, es decir, condicionamientos sociales fuertes, ¿sí?, en una guerra que dura 4 años, imagínense, vivir así 4 años. Quienes subsistían, ¿sí?, porque hubieron muchísimas muertes. Bueno, acá las ratas, los piojos, la mala alimentación también, ratas comían, ¿sí? La mala alimentación eran moneda corriente y por todo esto las enfermedades se propagaban rápidamente causando nuevas pérdidas, ¿sí? Las enfermedades entonces también van a ser un fuerte condicionante para esta guerra. Si bien la utilización de sustancias tóxicas había sido prohibida por los tribunales de La Haya, en abril de 1915 los alemanes usaron gases venenosos en Ypres, Bélgica. Bueno, Ypres es una de las ciudades más devastadas, es el símbolo de la devastación de la Primera Guerra Mundial. Con el fin de terminar con la guerra de trincheras, ¿sí?, encuentran este factor exterior, ¿sí?, que es los gases, para intentar terminar con esto de las trincheras, porque necesitaban que cedan, ¿sí? ¿Qué gases utilizaban los alemanes en aquella oportunidad? Cloro. Este gas, liberado cuando el viento era favorable, fue divisado como una nube venenosa por los soldados aliados, que entraron en pánico y huyeron. Este tipo de gas pudo ser reconocido por los científicos aliados, que rápidamente fabricaron máscaras para proteger a los combatientes. Pero no solo los alemanes utilizaron armas químicas, también los aliados pusieron la ciencia al servicio de la guerra y elaboraron sustancias que pretendían ser cada vez más dañinas. Los franceses, por ejemplo, incorporaron el gas fosgeno, mucho más venenoso que el cloro, por lo que hubo que perfeccionar las máscaras. En 1917 se le agregó al repertorio de armas químicas la hiperita, conocida como gas mostaza por su aroma. Se estima que durante el transcurso de la guerra entre ambos bandos utilizaron 125.000 toneladas de compuestos químicos, ¿sí? Ahí surge esa máscara tipo cara de oso hormiguero, ¿sí?, que es la máscara antigas. Y fíjense de lo que estamos hablando, del cloro, ¿sí?, un elemento que utilizamos para la pileta, y que en su evolución, en la búsqueda de poder romper con ese gas o mejorar ese tipo de gas, se van desarrollando todo tipo de armas químicas que al día de hoy tenemos que hablar de el desastre que puede causar o que puede ocasionar el armamento nuclear que se ha desarrollado en superpotencias como una de las grandes defensoras de lo que es la no utilización de armas nucleares, que es los Estados Unidos. En cuanto se genera más violencia, o sea, genera violencia para apagar la violencia, el estallido es monumental, ¿sí? Por eso hablamos de que el desarrollo de armas químicas está mal, pero está mal para todos, ¿sí? No es la manera. Entonces, también tenemos que hablar, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la aviación. El otro día yo les hablaba del varón von Richthofen, del varón rojo von Richthofen. Otra zona de combate fue el cielo, justamente. A medida que evolucionaba la aviación, cobraba cada vez más protagonismo. Acuérdense, el avión que les mostré, que ustedes decían, eso se desarma, lo tocan y era así de precario, pero eso ya era un avance enorme, ¿sí? Las primeras armas en el cielo fueron los famosos zeppelines, que después los vamos a retomar con los nazis. Dirigibles con estructuras de aluminio llenos de gas que lanzaban bombas incendiarias y explosivas. Sin embargo, estos artefactos eran demasiado vulnerables y pronto fueron reemplazados por los cazas, que son los aviones dotados de armamentos. Ahí viene el varón. Entre los combatientes, los aviadores eran vistos como la élite, caballeros del aire.
por eso hablábamos del varón rojo, ¿sí? Que se desataban entre los millones de soldados que combatían en los campos de batalla. Bueno, y acá va a hacer mención a von Richthofen muy brevemente, ¿sí? Yo les expliqué un poquito más de su figura porque me parece muy apasionante también la historia de von Richthofen, un tipo que había sido herido de bala en la cabeza y que sin embargo, a pesar de todo, seguía subiendo a las alturas a disparar, algo que le era perjudicial, por supuesto. Después, próximamente, en la clase de suma, entonces hablaremos de la economía de guerra y el rol de las mujeres, ¿sí? Muy importante el rol de las mujeres también. Un abrazo grande.